¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa La Otra Historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, en este tiempo de celebraciones y de aniversarios radiales, qué bueno hacer como una radiografía y una comparación entre la radio comercial y la radio cultural, sobre todo en tiempos en que la globalización intenta unificar culturas y en que la radio cultural entonces podría ser, llamémoslo así, como el bastión desde donde las culturas locales podrían ser guardadas, resguardadas y al mismo tiempo, a través de esta radio cultural, trascender las fronteras para llevar nuestra propia cultura más allá de nuestros límites geográficos. Sí, la radio ha cumplido a lo largo de la historia una tarea muy importante, y es llevar información donde otros medios tienen obstáculos para llevarla. Por ejemplo, los medios impresos tienen muchos obstáculos, hay que mandarlos por avión, hay que mandarlos por camión, etcétera, etcétera, por barco. Lo mismo a pesar de que la televisión ha tenido tan alto desarrollo, todavía la radio le gana en un espacio muy alto. Primero, por la programación, que es todo el día. Segundo, por que la radio es el único medio de comunicación que se puede desplazar con un ser humano. Yo no puedo caminar y ver televisión, no puedo estar frente a la internet y estar trotando, pero la radio sí. La radio, además de ser un medio que yo puedo manejar, puedo estudiar, puedo caminar, puedo hacer muchas cosas oyendo radio, también tiene una ventaja muy importante, y es que diríamos que es el medio más pequeñito de todos. Cabe en un bolsillo, un aparato de radio, ¿cierto? No pesa nada, a veces se le confunde a uno con los cigarrillos, etcétera, etcétera. Entonces, la radio fue el primer medio que unió al mundo. De hecho, desde que Marconi, con su telégrafo, Marconi era un judío italiano que creyó mucho en la comunicación alámbrica. Luego las ondas hertzianas llevaron a que la radio se convirtiera en parte de la cotidianidad de las personas. Primero, porque la radio era capaz de dar extras. De hecho, la primera noticia de radio que se da es la del hundimiento del Titanic. Uh-huh. Y se da desde el mismo hundimiento. Sí. ¿Cierto? Se da a conocer eso. Entonces la radio maneja como 4 espacios fundamentales. Primero, el de la actualidad total. O sea, el de la televisión tiene que ir, grabar, mostrar. Mientras que la radio, alguien con un celular da la noticia de radio. Entonces tiene ese primer punto. Segundo, la radio se convirtió, como decía una compañía radial colombiana, en una buena compañía. Uh-huh. ¿Cierto? O sea, me acompaña a mí, que es una cosa muy importante. La radio es un medio completamente individual. O sea, muy poquita gente, alguien que está leyendo, pues la gente se da cuenta que está leyendo, alguien que ve televisión, el otro se da cuenta de que ve televisión, pero no, en una sala 500 personas pueden estar oyendo radio sin molestarse la una a la otra, simplemente usando un audífono. Uh-huh. Y así cada uno oye su música, oye sus programas, oye esto y lo otro. Y la radio se encargó de algo que habían hecho los folletines en el siglo XIX, y fue de exaltar la imaginación de las personas. O sea, la radio como medio es un medio que exige saber imaginar, y las personas, en la medida en que oyen radio, terminan desarrollando una excelente imaginación. Aquí vale la pena aclarar, ahí hay una crítica muy severa a estas emisoras que no programan para que la gente imagine, a estas emisoras que están repitiendo permanentemente lo mismo y que en términos, a pesar de que de estos personajes no es bueno hablar, en términos marxistas alienan a la gente, ¿cierto? Alienan a la gente. En la radio, entonces, la veríamos, si analizamos el siglo XX, la veríamos como un medio que educa, divierte e informa.
y realmente era lo que hacían las emisoras de radio. En Medellín era famoso el radioteatro de La Voz de Antioquia, era famoso el radioteatro de La Voz de Medellín, que quedaba en la calle Bolívar, donde la gente asistía al radioteatro a ver las grandes orquestas o a ver grandes programas de humor que se hacían en radioteatro, Los Chaparrines, por ejemplo, el programa de Montecristo, etcétera. Y los que estaban ahí pues veían el programa, y los que estaban por fuera, a muchos kilómetros de distancia, lo oían, y había un fenómeno muy interesante, que los que veían el programa pues veían unos señores leyendo unos papeles delante de un micrófono, en tanto que los que oían se imaginaban todo el escenario. La imaginación se lo robaba. Entonces, si uno preguntara cómo era Montecristo, todo el mundo tenía una definición distinta de Montecristo. Cómo era el elenco de Montecristo, todo el mundo tenía una versión diferente. Entonces, con la radio se comienza a conocer primero la actualidad. O sea, hay unos noticieros que cuentan qué ha pasado en el día. Antes eran muy buenos porque tenían grandes analistas, gente que analizaba la noticia. Hoy en día simplemente botan una noticia y nadie da razón de eso. O sea, ustedes están bombardeando Afganistán y nadie sabe qué es Afganistán, ni por qué lo están bombardeando, ni cuántas guerras previas ha tenido Afganistán, etcétera, etcétera. Lo que sí sucedía en la radio antigua, en la vieja radio, que si, por ejemplo, yo he oído cintas sobre la Segunda Guerra Mundial y eran grandes explicaciones. Entonces las tropas de Hitler invaden Polonia. ¿Qué es Polonia? La historia de Polonia. ¿Qué significaba o qué significado tenía esa invasión? Etcétera, etcétera. Y la gente, a través de la actualidad, se terminaba educando sobre la actualidad. En este momento, por ejemplo, dicen, hay recesión en los Estados Unidos. Sí, pero ¿por qué? ¿Y en qué consiste una recesión? ¿Y en qué consiste la palabra inflación, deflación, estanflación? Entonces, la radio antigua cumplía esa tarea de educar a través de la actualidad. Esa era la radio comercial. Lo que dejó de hacer la radio comercial, lo comenzó a hacer la radio cultural. Y aquí viene una cosa que es muy interesante, porque hablaríamos como de dos hermanos, uno que consigue plata y otro que no consigue, pero ese que no consigue es mucho más culto que el que consigue, ¿cierto? Y por lo tanto disfruta mejor la vida que el que consiguió plata. Claro. ¿Cierto? Es una cosa pues muy, muy interesante, porque segundo, la radio era un divertimento donde la gente oía música, le daban a conocer las grandes orquestas, por ejemplo, las grandes orquestas, la Sonora Matancera, buscaban siempre la primera presentación en un radioteatro, y ese era el éxito de la orquesta, porque si actuaba en un radioteatro, miles de personas oían la pieza musical. Claro. Si actuaban en un teatro solamente iban a ir 800, 900, o en un baile pues 100 bailarían al son de la Sonora Matancera. Pero con la radio eran miles de personas y las orquestas tenían eso muy claro. La radio desarrolló grandes orquestas en Colombia, por ejemplo. No entenderíamos una orquesta como la de Lucho Bermúdez, por ejemplo, sin la radio, ¿cierto? Lucho Bermúdez, que es de los grandes porros colombianos, iba a los radioteatros y ahí se hizo famosa Matilde Díaz, ¿cierto? Que era la mujer de Lucho Bermúdez, una mujer del Tolima, con una voz excepcional, y esa era la diversión de la radio, parte de la diversión. Hay una película de Woody Allen preciosa que se llama Días de Radio, de cómo la gente aprendía a bailar las nuevas canciones oyendo la radio, ¿cierto? Y cómo habían señoras que trapeaban y ¿cómo se llama? Y bailaban mientras trapeaban, o mujeres que aprendieron a cantar oyendo radio. Alba del Castillo, por ejemplo, una de las voces más bellas que ha tenido Antioquia,
que decían que mientras planchaba iba cantando, ¿cierto? Y todo por seguir las canciones de la radio. Claro. Pues una cosa muy bella. En Francia rescatan a una mujer que se llama Cesaria Évora. Cesaria Évora, que empieza a cantar a los 40 años, no tenía cara de nada, pero la vieron seguir una pista o una canción de radio y dijo que se estará voz por Dios. Y Cesaria Évora salta al escenario de los grandes cantantes por la radio. Entonces ese era como parte del divertimento. Y venía un segundo divertimento muy bello, que eran las radionovelas. Las radionovelas que exigían mucha cosa. Una radionovela exigía no solamente unos muy buenos radioactores, que es una cosa que se ha ido perdiendo y que viene sobreviviendo solo en la radio cultural. Es esa persona que es capaz de leer en voz alta y es capaz de distinguir una narración de un diálogo, que es capaz de realizarle una dramaturgia al texto. Famosa, una de las mujeres que trabajó como radioactriz fue Evita Perón. Sí. ¿Cierto? Evita Perón. Claro, ahí se hicieron pues grandes personajes que todo el mundo se los imaginaba príncipes, se los imaginaba grandes, poderosos, bellísimos, y cuando los conocían en realidad pues eran chiquitos, gorditos, ¿cierto? Pues había uno famoso que era Españita, que en paz descanse, que era jorobado, pero con unas voces excepcionales, y esa voz era la que llevaba a que la imaginación volara, porque no era la voz bonita, sino la voz del radioactor. Hubo uno famoso, todavía viejo, seguía siendo el personaje de un hombre joven, que era Gaspar Ospina, ¿cierto? Que hacía Calimán y toda esta cosa. Entonces exigía el radioactor, exigía unos guionistas muy buenos, tremendamente buenos. Hay una novela de Mario Vargas Llosa que se llama La tía Julia y el escribidor, y como este hombre escribía novelas, radionovelas, y después se le empezaron a mezclar, ¿cierto? Porque escribía varias al mismo tiempo. Pero el guión era un guión donde lo importante era la frase, las palabras que se utilizaban y los tonos que se indicaban, ¿cierto? No sé si Ana se acuerda de esos guiones que uno escribía, locutor 1, 2, 3, claro, cortina. Claro. Y los efectos de sonido. Hermosísimos además. Claro, que eso era tremendo. Muy domésticos. Porque había que representar el paso del viento, había que representar el galope de los caballos, había que representar la tormenta, había que representar el fuego. Entonces había una gente que en una mesita producía todos esos sonidos y sabían silbar como el viento y hacerle a un papel de celofán, ¿cierto? Porque todo eso se había prendido. Y el terror y todo. Claro, el terror. Y una cosa muy bella, que quien escribía el guión, lo mismo que la emisora que producía la radionovela, tenían unas discotecas muy amplias, porque como tú has dicho, usar el terror llevaba a conocer las fugas de Bach, claro, muy en profundidad, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? O las grandes sonatas, ¿cierto? Entonces ahí había una gente que se divertía haciendo radio, pero que al mismo tiempo era muy culta, era tremendamente culta, y estar en la radio implicaba, sobre todo en las radionovelas, implicaba digamos que una tarea moral, que era exaltar los valores, exaltar los principios, crear la figura del héroe, etcétera, etcétera. Alguien se pregunta, ¿qué nos pasa? Pues parte de lo que nos pasa es que la producción mediática se centró en la muerte, ¿cierto? Incluso hubo una parte, yo me acuerdo, estaba muy chiquito, pero el crimen del día aparecía el otro día teatralizado en algo que se llama La Ley contra el AMPA.
Famosísima Entonces, la ley contra el AMPA contaba un crimen, pero lo contaba que había sucedido y después cómo se había castigado el crimen. O sea que a partir de ahí habría como una moralización para la gente. Claro. Esto que se hace no es bueno, esto se paga, etcétera, etcétera. Que pues eso tuvo una enorme audiencia. Todavía los alemanes hoy en día producen lo que se llama un Hörspiel. Ese Hörspiel es una pequeña historia de una hora que la dramatizan, ¿cierto? Y la gente se prende su radio porque quiere imaginar, ¿cierto? Entonces uno con estos calores está oyendo el Doctor Zhivago, el tren que atraviesa la estepa, esa forma de caer nieve, entonces uno le olvidaba el calor, se le olvidaba absolutamente todo. Claro, y con cosas muy bellas. En un texto de un escritor costeño que se llama, se me pasa el nombre en este momento, Sánchez Juliao. David Sánchez Juliao. Él escribe una historia de un personaje que es Abraham Malhumor. Abraham Malhumor es uno de estos árabes que llegaron con pasaporte turco a la costa y él se asombra con el aparato de radio y se asombra con las radionovelas y explicándole a los nietos Abraham Malhumor como en ese aparato hay unos hombres chiquitos, ¿cierto? Que están hablando permanentemente, pues todo eso es bellísimo. Incluso me acuerdo una vez que estaba yo haciendo un trabajo por allá en Urabá para Cordura, Corporación para el Desarrollo de Urabá, y que habían lugares donde la gente oía radio junta. Se reunían a oír radio y tenían que comprar un banano. Entonces era muy charro todo el mundo oyendo radio y comiendo banano, o con el banano en la mano, ¿cierto? Pues, pero siempre había un racimo de bananos ahí, pues muy charro, en ese banano que llaman boleja. La boleja es ese banano que no sirve para la exportación, ¿cierto? Pero había pues que pagar, comprar el banano para poder entrar. El boleto de entrada. Claro. Entonces esa era parte del divertimento. Y después venía la parte cultural. Esa parte donde la gente se educaba por la radio, ¿cierto? Donde habían incluso hombres que se reunían, habían grandes tertulias por la radio. Un hombre famoso que fue Paneso Robledo, con una enorme tertulia donde respondían a un montón de cosas, ¿no? Entonces vamos a hablar del conflicto palestino-israelí, se reunían varios a hacer una enorme discusión. Hoy en día en la radio de España hay un desayuno, que es una tertulia de 2 horas, donde se discute la actualidad y se discute con una enorme altura. Entonces la radio cultural llevó a que la gente primero aprendiera sobre música clásica, que es muy importante, porque nosotros, si no es por la radio cultural, esa música se hubiera perdido, ¿cierto? Que es uno de los problemas que veo yo en la radio comercial. La música clásica propicia a los seres humanos hacia las matemáticas, porque la música clásica es simplemente un ejercicio matemático, ¿cierto? Hay un libro famoso que se llama Gödel, Escher y Bach. Gödel, que es un gran matemático, Bach, que es un gran músico, y Escher, que es un gran dibujante, y los tres realmente están haciendo las mismas matemáticas, ¿cierto? Entonces la música clásica no vuelve ni bueno ni malo a nadie, eso es indiscutible. Los nazis oían música clásica, pero sí lo vuelve a uno muy buen matemático. Eso pues es indiscutible, y eso lo ve porque se ve uno obligado a seguir una historia musical sin palabras, o sea, uno la tiene que ir componiendo dándole valores a los sonidos, y en la medida en que esos sonidos van cobrando valor, la historia se va resolviendo, que es una cosa muy importante, porque la música es el único lenguaje que no tiene palabras, tiene sonidos, y esos sonidos tienen un equivalente matemático, son octavas, cuartos, ¿cierto? Pues un montón de herramientas, que es importante. A través de esa cultura, la radio también proporcionaba la historia de los pueblos.
explicaba la historia, quiénes somos nosotros, qué hacemos, etcétera, etcétera, o enseñaba oficios, que es una cosa muy importante. Aquí hubo una emisora, Sutatensa, muy criticada porque ellos daban un radio que solamente cogía la Sutatensa, pero Sutatensa desarrolló el campo en Colombia, ¿cierto? Desde las 3 de la mañana empezaban los programas para los hombres del campo, para las personas del campo. Cómo se siembra esto, o hay que recoger esto, no acuérdese de esto. Si está haciendo una sequía, tenga en cuenta esto. Y diría yo, pues, de pronto no es una exageración, millones de campesinos, Colombia es un país de campesinos, se educó oyendo los programas técnicos de Radio Sutatensa. Además que fue un modelo exportado para todos los demás países latinoamericanos. Claro, porque es una experiencia que era muy interesante. Con la radio, a ver, hagámosle un rastreo a la radio. La radio va a tener un desarrollo muy alto a partir de 1920. Después de la Primera Guerra Mundial, aparece digamos que una franja grande, que es la de los locos años 20. Entonces aparecen nuevas músicas, aparece una nueva literatura, aparece el cine, pero en el momento el cine sigue siendo mudo. Entonces la radio cubre ese espacio de lo sonoro, frente a medios mudos, como los impresos y el cine. Y ahí hay un gran espacio entre los 20 y los 30. Además que todavía había mucho analfabetismo. Sí, claro, O sea que la radio era muy importante en ese momento. Y hoy, porque es que hoy en día hay un analfabetismo peor que el analfabetismo, que es el analfabetismo funcional, donde la gente lee y no entiende lo que lee, o oye palabras y no las entiende, ¿no? Y ahí es donde la radio tiene que cumplir un cometido, porque por ejemplo nosotros hemos impuesto palabras como falencia. Este plan tiene estas falencias. La falencia no es un faltante, la falencia es un error. Y legitimaron una palabra por no averiguarla en un diccionario. Y todo el mundo habla de falencia, pero es que la falencia es un error. ¿Son errores o es que le falta algo a esto? Y son dos cosas muy distintas. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, llega a grandes poblaciones que no tienen claro el significado de las palabras. Por eso la gran radio es muy sencilla. Es muy, muy sencilla. Los europeos tienen una radio de una sencillez absoluta para estar educando permanentemente. Y segundo, para que el otro pueda imaginar tranquilo. Porque si yo estoy oyendo radio y me llega una palabra que no entiendo, se me rompió esa imaginación en la que me llevaban. Claro. Por eso los grandes escritores europeos de alguna forma han producido radio. Mientras en los Estados Unidos los grandes escritores han producido guiones de cine, en Europa los grandes escritores han producido radio. Claro, probándose una prosa entendible, lógica, esto que estamos diciendo lo entiende desde un niño hasta una persona mayor y todos imaginan igual. Qué bien. De los años 30 a los 50, a los 60 más o menos, la radio se vuelve muy política. Primero, de los 30 a los 40, la radio la va a tomar el fascismo, Hitler a la cabeza, para usarla como un medio que emociona a las multitudes. Entonces, Hitler va a hablar por la radio, va a hacer unos discursos enormes, lo mismo va a hacer Franco en España, y todo el mundo está pendiente del discurso de estos hombres, y estos hombres que han sido entrenados por sus jefes de propaganda saben que la radio emociona a la gente. En Rusia va a suceder lo mismo, pero no van a convertir el estalinismo, que es otro totalitarismo igual de peligroso que el nazismo,
no va a utilizar la radio para grandes discursos, sino para repetir consignas. Entonces hablaríamos de una radio muy politizada. Cuando ya se finaliza la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría y se va a utilizar también la radio para eso, ¿cierto? Había un personaje que era el Capitán Lobo de Mar, que se mantenía peleando contra los comunistas que querían meter a América, ¿cierto? Y del otro lado lo mismo. Los de los países comunistas veían el ogro capitalista que se les estaba colando por las fronteras, y todo eso también representado por la radio. Y hubo un gran momento en que la radio, digamos que dividió el mundo en dos: los que pensaban contra el comunismo, todavía quedan pues secuelas de todo eso, ¿cierto? Y los que pensaban contra el capitalismo, con secuelas también, porque es muy fuerte, porque los seres humanos rara vez olvidamos lo que somos capaces de imaginar. Por eso a veces los conflictos entre los seres humanos, ¿cierto? Donde viene la frustración, donde viene el dolor, todo eso es por imaginación, porque si uno analiza realmente lo que pasa es nada. Eso. Volviendo, entonces la radio va a ser muy política, la radio hasta los 60, más o menos, muy politizada. De los 60 ya la radio se divide en dos: la radio cultural y la radio comercial. El Estado va a desarrollar la radio cultural como una respuesta digamos que a la incapacidad que tiene de cubrir todo el sector educativo, ¿cierto? Entonces aparece en Colombia con grandes personajes, una gente brillantísima como Valencia Gelkel, por ejemplo, la HJCK, muy buena. Aparecen las emisoras universitarias y paralelamente la emisora comercial. La emisora comercial, a través de estudios de sintonía, pues busca las preferencias de la gente. Y ahí hay digámoslo de esta manera, hay una diferencia muy grande entre las dos radios. Uh-huh. Una que produce lo que la gente quiere oír, y otra que produce con un criterio de qué es lo que la gente debe oír. Uh-huh. ¿Cierto? Que es por ejemplo la radio comercial. Dice la gente esta encuesta nos dice que no quiere oír sino vallenatos y crossover, esa mezcla de vallenato y ranchera y todo esto, y entonces eso es lo que le dan. Pero otro dice, no, es que yo quiero que la gente oiga esto, donde hay un criterio de seleccionar lo mejor para que eso caiga a la gente. Y aparece pues esa gran división entre la radio comercial y la radio cultural. La radio cultural, en este momento, se podría comparar con una universidad en el aire. Los que producen radio cultural están hablando de historia, de filosofía, de medicina, están hablando de ética, y fuera de eso están mostrando todas las posibilidades que da la música clásica y las formas culturales de la música popular. Aparentemente, Memo, la gente prefiere las emisoras comerciales, aparentemente, pero cuando uno mira estudios de sintonía, se da cuenta que las emisoras culturales cada vez se le suman más oyentes. Yo le he oído mencionar a usted una frase que me gusta mucho, y es que dice que la gente no es boba. Sí, claro. Mire, es que los seres humanos se dividen en dos: los que temen cuestionarse y necesitan de algo que les impida hacerse preguntas a ellos mismos, y los que quieren cuestionarse. ¿Cierto? Los que quieren cuestionarse para ver cuánto saben, para aprender nuevas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, muchas personas que no quieren cuestionarse, que no quieren hacerse preguntas a sí mismas,
aprovechan entre todo aquello que no les permita elaborar una pregunta. No sé si sea porque el autocuestionamiento es muy doloroso o lo que sea, ¿cierto? Entonces utilizan canciones que le repiten lo mismo o que los llevan a pensar en la misma cosa. O evadirse, simplemente. O evadirse. Y está el segundo grupo de personas, que es de todos los estratos sociales. Claro, no tiene que ver con economía para nada. No tiene que ver con la economía, y hay una cosa que es muy interesante, ni siquiera con el grado de instrucción. Uh-huh. Porque son personas simplemente que les gusta cuestionarse y que desarrollan una inteligencia a través del autocuestionamiento. Y esos son los que están en la radio cultural. Son personas que bueno saber más del mundo, qué bueno saber de esto, qué bueno saber de aquello. Y después, cuando se acaba el programa, quedan pensando, esto que me dijeron, no será esto, si será esto. Entonces sí, son los dos grupos humanos, muy respetables los dos. No quiere que el que no se autocuestione sea malo, no, para nada. Simplemente que, así como hay lectores, ¿cierto? Los lectores en el mundo son muy poquitos, entonces, pero son lectores, les gusta leer. En la radio cultural diríamos que frente a la comercial está en un estado minoritario, pero le gusta informarse ahí. Ahora, lo que es claro con la radio cultural es la capacidad que va adquiriendo una persona por los datos que le dan. Entonces tiene más capacidad de análisis del mundo, tiene más capacidad de análisis de las situaciones y logra relajarse mucho más. Es indiscutible que la música clásica, por ejemplo, calma las personas ofuscadas y los animales, ¿cierto? Se ha comprobado de que las vacas dan más leche oyendo música clásica, porque están relajadas, claro. No están tensionadas. Y hay una cosa muy interesante hoy en día, pues que los animales están siendo usados de manera industrializada y sufren mucho por eso, porque tienen que dar mucha leche. Por ejemplo, en el caso de una vaca, sufren mucho porque a las vacas les da mastitis en la ubre, los aparatos que están ordeñando pues les crean llagas, etcétera, y algunos dicen, no, si se les pone música clásica ese problema se disminuye. Qué bien. ¿Cierto? Entonces aparece esta radio cultural planteando la gran música, la música clásica, que es propia de cada siglo. Durante todos los siglos hay grandes músicos clásicos, ¿cierto? Hay gente que dice, no, la música clásica acabó con Rubinstein, no sé qué. No, también hay otro. Hoy en día que habría que tener en cuenta Vangelis, habría que tener en cuenta Rick Wakeman, habría que tener en cuenta un montón de gente que está produciendo una música de altísima calidad, donde a través de esa pieza musical buscarían contar una historia completa. ¿Cómo negar En busca del paraíso de Vangelis? Todo ese trabajo que está leyendo el paso de Colón por el Atlántico, las ilusiones, los miedos, pues todo eso que después va a representar la película donde Colón está interpretado por Gerard Depardieu, por ejemplo, ¿cierto? Que eso es completamente maravilloso. Entonces, fuera de la música clásica, va a dar a conocer formas de música popular muy elaboradas, ¿no? Muy elaboradas. El jazz, el blues, por ejemplo, el mismo tango, dentro de la elaboración que el tango ha tenido, porque alguien dice, no, es que el tango es una música rabalera. No, para nada. O sea, cuando usted coge, por ejemplo, un hombre como Astor Piazzolla, que es capaz de hacer verano porteño, primavera porteña, otoño porteño, invierno porteño, eso es de alto Tusmequé, Buenos Aires grado cero, Escualo, bueno, eso es cualquier locura, ¿cierto? Y eso va a permitir
que esas formas populares se sofistiquen y hagan una lectura musical de la actualidad. Por eso la música clásica sigue, ¿cierto? Y con toda seguridad Astor Piazzolla lo van a analizar en el siglo, a lo largo de este siglo, como un hombre que logró entender a Buenos Aires desde una música muy, pero muy elaborada, muy elaborada. Y va a rescatar, que es otra cosa muy importante, la mejor música folclórica, que es, por ejemplo, lo que hace Radio Bolivariana por la mañana, ¿cierto? Para legitimar no solamente lo que dice esa canción, sino los instrumentos que se están elaborando, ¿cierto? Y que se están tocando. Estos días hablaba yo con un músico que van a patentar un nuevo instrumento de cuerdas. Qué bien. ¿Cierto? Pues eso es muy lindo, pero lo que más me llama a mí la atención de este músico es que no pierde conferencia de lo que sea. Qué bien. Porque sabe que ahí hay música, claro, que eso hay que interpretarlo. Mientras Beethoven, por ejemplo, interpretaba, por decir cualquier cosa, en la Sexta Sinfonía, estos campesinos que vienen cantando, vienen muy contentos, le larga un aguacero, le meten debajo de un árbol, etcétera. También hay que interpretar hoy en día la tecnología y hay que interpretar lo que nos está pasando, las ondas hertzianas, los átomos que se parten, pues todo eso hace parte de eso y son las emisoras culturales las que le dan salida a ese tipo de interpretaciones, ¿cierto? De hecho, un director muy cuestionado por su posición política, que era von Karajan, se hace en la radio, ¿cierto? Y como este hombre interpreta para las emisoras de la Philips en Europa grandes conciertos, y después va a tener un repertorio impresionante. Entonces estaríamos hablando de música clásica, formas muy sofisticadas de la música popular o que tienen un gran avance, por ejemplo, y las nuevas propuestas. Ahora, en las emisoras culturales también se va a rescatar la literatura, ¿cierto? Que es una cosa fundamental. La literatura no solamente está hecha para leer, también está hecha para oír. De hecho, hay mucha gente que se gana la vida leyéndole libros a otros. Eso es un ejercicio muy normal en Europa y en los Estados Unidos. Un buen lector entonces va donde otro que no lee porque se queda dormido, o porque no ve, o está viendo poquito, o porque no le guste sin oír. Porque hay que tener en cuenta también el encanto de la voz del que lee. Y esto lo ha mantenido vivo en las emisoras culturales. El lector en voz alta, que es una cosa maravillosa. Nosotros no tenemos una palabra para designar ese personaje. En alemán se dice Vorleser. El Vorleser es una persona que al leer le da sonoridad al texto. O sea, uno lee en silencio como nos enseñaron a leer a nosotros de manera horrorosa, porque nosotros no sabemos leer por eso, ¿cierto? Es un daño que nos hicieron en el colegio, de pronto porque el maestro estaba muy cansado, entonces para que no hagan bulla, pónganse a leer ahí, muchachos, y después me cuentan qué dicen. Nos quitaron esa oportunidad, nos quitaron la oportunidad de pronunciar correctamente las palabras. Y al pronunciar correctamente las palabras, con sus acentos determinados, con el sonido propio de cada letra, excepción hecha de la Z, que era un error de Carlos III, que no sabía hablar, y los españoles, por copiar a Carlos III, terminaron todos con esa Z en la boca, que es lo menos español del mundo, ¿cierto? Los españoles que vinieron a América no tenían esa Z, por eso en América se habla sin Z. ¿Cierto? Es después con Carlos III que hace za. Entonces le copian los de la corte para quedar bien con el rey, le copiaron el hablado y los demás copiaron el... Es muy charro eso, pues es charrísimo. Sí, se copió un error de pronunciación. Entonces, claro, entonces en la lectura en voz alta, que es la que propician las emisoras culturales,
cuando se leen textos literarios, grandes ensayos, se cumple esa tarea de pronunciar debidamente la palabra, de acentuar debidamente la palabra, de dar el sonido perfecto a la palabra y de hablar en orden. Que eso es una cosa maravillosa, porque el que lee en voz alta no solamente está leyendo en orden, no tiene muletillas, no tose como hago yo, ni me voy por las ramas, ni nada por el estilo. Y fuera de eso desarrolla muy bien los dos lóbulos cerebrales, tanto el lógico como el creativo, por el sonido, ¿cierto? Porque el hecho de leer es una acción lógica, completamente lógica, sujeto, verbo, predicado, punto y coma, y la parte creativa que es la dramaturgia. Eso es tremendo cuando Reinaldo Spitaleta, por ejemplo, le gusta mucho leer en voz alta, ¿cierto? Y se lee el libro enteros, el Quijote entero, obras enteras de William Faulkner, etcétera, etcétera, para que en ese ejercicio que ha sido, vuelvo y repito, propiciado por la radio cultural, uno sea un poquito más inteligente, ¿cierto? Que es la lectura en orden, de grandes textos. Claro. De grandes textos, eso no lo da a leer una noticia. Claro. Pero un gran texto sí, ¿cierto? Porque el gran texto me está haciendo una descripción, me está llevando a un diálogo, está haciendo una reflexión, y todo eso tiene sonoridades diferentes y tiene ejercicios diferentes en la forma de asumir el texto. Qué bien. Entonces ahí la radio cultural ha cumplido pues también esa tarea maravillosa. Y para la vida, el mundo light en el que nosotros vivimos, es demasiado light, donde el conocimiento empírico está por encima del conocimiento positivo, o sea, la gente da por hecho de que una cosa si se ve existe. La radio cultural es la que está salvando el pensamiento científico. Los científicos, como sucede en muchas emisoras culturales europeas y norteamericanas, y ya aquí, por ejemplo, empiezan los ingenieros a hablar, etcétera, etcétera, le explican a la gente pues qué es el cosmos, qué es un planeta, qué es la física, qué es la química, qué es una molécula, por qué se termina algo cuando se parte un átomo, por ejemplo, que es una cosa muy bella. Yo puedo coger una barra de oro y le empiezo a partir la mitad y la mitad y la mitad de la mitad, la mitad de la mitad, hasta que llego a un átomo. Cuando parto el átomo se acabó el oro, ya no hay más oro, ya. ¿Cierto? Entonces todo eso se puede realizar a través de la radio cultural, que es una cosa muy importante, que de pronto nos da pie para un segundo programa la semana entrante. ¿Qué es la cultura? La cultura es todo lo que ha producido el hombre, absolutamente todo. La cultura es la literatura, es la física, son las matemáticas, es la pintura, es la literatura, el cálculo diferencial, todo eso es cultura, porque es lo que ha producido el hombre, es lo que no hay en la naturaleza. ¿Cierto? En la naturaleza no hay números, ni hay letras, ni hay palabras, no hay nada. Lo que hemos hecho nosotros es organizar todo eso a través del lenguaje, medirlo a través de las matemáticas y después estudiarlo para saber que un objeto siempre tiene que ocupar un espacio, y si hay un espacio es porque hay un objeto, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se desarrolla la física newtoniana, pues lo que sea. Memo, me devuelvo un poquito por todo lo que usted ha dicho. Son las razones por las cuales la televisión nunca logró desplazar a la radio, que en su momento todo el mundo pensó que la televisión haría desaparecer a la radio. Sí, la televisión tiene un problema y es que no permite imaginar. Lo que yo veo, eso es, ¿cierto? Entonces, anoche que yo me estaba viendo el Dr. Zhivago, apareció Mar Sharif y ese es el Dr. Zhivago. No tengo opción de cambiar eso. En la radio me leen el Dr. Zhivago y yo me lo imagino como quiera. Claro. ¿Cierto? Y a Lara, la personaje, me la imagino como quiera. Y al marido de Lara también. Empieza pues todo un mundo. Entonces la radio permite
que uno como oyente cree las imágenes que quiera y cree su propia versión. Que eso es muy bello, eso es lo que permite oír un programa de radio varias veces. Claro. Porque tengo otro estado de ánimo, y al estar en ese estado de ánimo tengo otro mundo imaginario que conformar. Y ahí es donde viene lo maravilloso, ¿cierto? Donde viene lo maravilloso, que es un estímulo de la memoria. En la televisión estoy preso de la imagen, es lo que dice ahí y lo que veo ahí. Entonces es un medio muy recortado, tremendamente recortado, y muy difícil pues que la imagen supere el sonido, porque nosotros somos seres sonoros, completamente sonoros. De acuerdo a como yo digo una palabra, eso es lo que está pasando, no de acuerdo a lo que vea. Por eso la televisión tuvo que usar, y el cine tuvo que usar el sonido y tuvo que usar la música. No es lo mismo que venga alguien en un caballo y yo le ponga una fuga de Bach, a si le pongo digamos una pieza de Smetana, por ejemplo. Cambió todo, ¿cierto? Ahora, si yo soy el que quiero ver el valle que yo quiero ver, el caballo que yo quiero ver, el jinete que yo quiero ver, eso me lo da la radio, no me lo puede dar ningún medio audiovisual. Bien, así hemos llegado al final del programa La Otra Historia. En esta ocasión el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, ha hablado sobre el tema de la radio cultural.